Vamos a pasar a un segundo momento de la jornada de hoy, donde vamos a hacer una serie de presentaciones temáticas. Vamos un poco fuera, como os habéis dado cuenta, del tiempo, por lo tanto, los moderadores vamos a ser un poco estrictos con los tiempos. Vamos a dedicar, si os parece, 12 minutos a cada presentación, por lo tanto, la idea es que sean presentaciones breves con ideas interesantes, ideas que nos provoquen, que nos hagan pensar. Más que una exposición extensa, porque tenéis los informes disponibles, ¿de acuerdo? Gracias. Antes de nada, me permitís solo agradecer haberme invitado. Me hace mucha ilusión, después de haber participado mucho tiempo en el observatorio en este informe de CVV. Empezamos con un tema muy interesante, el estudiantado con discapacidad o condiciones limitantes, y lo hacemos también con una mesa de lujo. Por lo tanto, voy a presentarlos muy brevemente y les dejo hablar. Tenemos a Óscar Baños, que es graduado en estudios literarios y también tiene el máster de formación del profesorado en educación secundaria y bachillerato. Ha sido becario del Observatorio del Estudiante y actualmente es profesor interino en el Centro de Formación de Adultos Catalonia. Después también tenemos a Diana Castillo. Ella es licenciada en Educación Secundaria por la Universidad Católica de Trujillo y además tiene el máster de Enseñanza y Aprendizaje de Entornos Digitales y está cursando el máster de Investigación y Cambio Educativo en la Universidad también de Barcelona y es miembro del Observatorio del Estudiante. Finalmente, Àngels Alegre, directora del Observatorio del Estudiante, que no caldría presentación, pero me vais a permitir decir que es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, además de Geografía e Historia. Además, pues también es doctora en Sociología por la Universidad, por la UNED, y además de directora, pues ha tenido distintos cargos. Me permites solo subrayar que ha sido directora del SAE también aquí en la casa, y subdirectora general de la Atención al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional en el Ministerio de Educación, como ya se ha nombrado anterior. Pues tenemos 12 minutos, cuando queden dos os voy a ir avisando. Bueno, muchas gracias, Isaac. ¿No funciona? ¿Ahora funciona? Vale. Bien, bueno, una pequeña introducción, ¿no? En esta etapa lo que hemos hecho ha sido, dentro de lo que es uno de los ejes estratégicos del Observatorio del Estudiante, que es la dimensión social de la educación superior, hemos tomado los datos de la encuesta que se pasó en el 2022, que es la encuesta de condiciones de vida y estudio de los estudiantes de la Universidad de Barcelona, en el que participaron 3.326 estudiantes, y lo que hemos ido haciendo, y que buscaba hacer una radiografía del estudiantado de la Universidad de Barcelona, impulsada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria y el Rectorado actual, ¿vale? Muy buena idea, ¿no? Se buscaba hacer una radiografía, un diagnóstico de lo que era el estudiante en ese momento, una foto de lo que era el estudiante en ese momento. El informe general lo presentamos hace 2 o 3 años en la primera jornada CVV, y lo que hemos hecho ahora durante todo este tiempo es, en la línea de dimensión social, ir segmentando datos en función de grupos de estudiantes que consideramos que tienen ciertas vulnerabilidades y que requerirían más políticas de apoyo, ¿no? Y de acompañamiento para sus buenas transiciones y trayectorias dentro de la universidad y consecución de resultados. En este sentido, pues, el primer grupo de estudiantes segmentado, del que hemos formado parte, un grupo de trabajo que de luego aparecerá, pero que lo voy a citar ya aquí ahora, todos los que estamos en la mesa, que participan desde una visión del estudiantado. También quiero citar, que está aquí delante, a Jordi Méndez, ¿no? Que colaboró también muy activamente en este trabajo. Y bueno, en general es un grupo bastante extenso, ¿no? Y lo que hicimos aquí es, a partir de la pregunta que existe en el apartado de datos sociodemográficos de si el estudiantado tenía alguna discapacidad o condición limitante que afectase sus condiciones de aprendizaje, trabajo o vida, seleccionamos ese 27,8% de estudiantes que nos contestaron que sí que tenían esta condición, ¿vale? Lo que nos daba una muestra de 926 estudiantes. ¿Y qué observamos en estos 926 estudiantes? Lo primero que observamos es que bueno, hay un malestar psicológico que es bastante potente, ¿no? Es lo que nos da un dato importante. Pero también observamos, poniendo los datos, esto es en relación a los 3.326, también observamos que hay una infrarrepresentación de estudiantado con discapacidad todavía hoy en día en la universidad. Antes Juana nos hablaba de la experiencia de esta estudiante
es sorda, por supuesto, si es que los estudiantes con discapacidad tienen capacidades muy importantes, no tiene nada que ver tener una discapacidad con tener una disminución, diría yo. Por lo tanto, efectivamente, todavía está infrarrepresentado este grupo en la universidad y, por tanto, tenemos que seguir haciendo apoyo y políticas e impulso para que se amplíe la participación del estudiantado con discapacidad en la universidad, en las instituciones de educación superior. Y pues esto nos pondría en una línea mucho más ambiciosa en relación a lo que es la dimensión social y la equidad participativa, que, como sabéis, muchos de los, sobre todo los que tenéis un perfil de sociología, lo que busca es ampliar, ¿no?, la participación de colectivos que están más infrarrepresentados en la universidad y en la educación superior. A partir de aquí, lo que buscamos, el objetivo de este trabajo, ha sido conocer las características, de acuerdo con las preguntas que incluía el cuestionario, las características del estudiantado que tiene una discapacidad o condición limitante de esta encuesta, para luego abrir el debate. Le doy la palabra a Diana. Ahí está. No. Vale, ante todo, muy buenos días. En cuanto a género, el estudiantado con DSL es mayoritariamente de género femenino, con un 75,2% a diferencia de un 21,9% que es de género masculino. Es decir, que la muestra está más feminizada. En cuanto a la edad del estudiantado con DSL, la media de edad son 26 años, situándose hasta 25 años, un 65%. En cuanto al nivel educativo de los referentes familiares, y en concreto al referente familiar 1, el estudiantado con DSL procede especialmente de un referente familiar 1 con estudios superiores. En el caso del referente familiar 2, procede mayoritariamente de un referente familiar 2 con un nivel educativo de nivel bajo. En relación al nivel de ocupación de los referentes familiares, la condición de los referentes familiares de los estudiantes con DSL, en cuanto a la ocupación, proceden mayoritariamente de referentes que no trabajan y, en segundo lugar, de referentes con ocupación profesional. En cuanto a la convivencia del curso académico, mayoritariamente los estudiantes con DSL conviven con uno o más familiares o con otras personas en un piso compartido. Además, sus fuentes de ingreso, en primer lugar, proceden de la familia o pareja. En segundo lugar, de trabajos remunerados, seguido de becas y ayudas. Damos la palabra a Óscar. Ahí va. Bueno, en lo referente a el trabajo, porque el estudiantado DSL levanta bastante la pala, diríamos en Argentina, la mayoría del estudiantado DSL trabaja, en un 63,4% más específicamente, de los cuales un 21,2% lo hace durante el curso académico y un 17,7% lo hace durante el curso académico y también las vacaciones. Y tengas en cuenta que si bien la media de horas es de 22 horas, hay un 19,3% de estudiantado DSL que trabaja más de 40 horas. La mayoría, más de la mitad, lo hace en trabajos del estudiantado DSL que trabaja, lo hace en trabajos precarios, es decir, no relacionados directamente con sus estudios. Entre los motivos para llevar a cabo esos trabajos, en primer lugar se sitúa el llevar una vida independiente, pagar otros gastos personales y, en tercer lugar, aumentar las posibilidades de contratación por mejorar los aprendizajes. Disculpen. Vale, siguiendo con
siguiendo con la utilidad justamente de los estudios y la relación con los conocimientos adquiridos, el estudiantado destaca en bastante o mucho la utilidad de la formación adquirida para conseguir trabajo. No obstante, sí que es cierto que demanda que se le proporcione una ayuda, el apoyo que necesita para crecer personalmente, profesionalmente y socialmente, a la par que también pueda el apoyo suficiente para poder lidiar con las responsabilidades no académicas. Bueno, aquí vamos al meollo de la cuestión, o la enjundia, que es la relación con la emocionalidad. Los niveles de estrés y ansiedad del estudiantado de SL son bastante notables. Oscilan los dos en un 70% aproximadamente. Son inversamente proporcionales a estados de ánimo asociados al bienestar, como pueden ser, por ejemplo, el ánimo o la alegría. El estudiantado de SL manifiesta en un 22,9% consumo de medicamentos sin prescripción médica de forma ocasional, y en más de la mitad también consumo de alcohol de forma ocasional. En cuanto a las conclusiones, destaca prevalentemente la feminización del estudiantado, lo que concurre en un fenómeno de interseccionalidad por la doble vulnerabilidad del estudiantado, es decir, pertenecer al género femenino y también el hecho de pertenecer al colectivo de estudiantes de SL, ¿vale? De estudiante con discapacidad o condición limitante. En cuanto al estudiantado en sí, es fuertemente dependiente de la familia, tanto económicamente como por el hecho de convivir con ellos. A su vez, el motivo principal justamente para trabajar es granjearse una independencia económica, pero se hace en trabajos precarios, es decir, en trabajos no relacionados con los estudios. Y pese a las altas expectativas de empleabilidad, el estudiantado percibe una falta de apoyo de la universidad para su desarrollo personal y psicosocial. El estudiante de SL manifiesta también altos niveles de estrés y ansiedad, y emociones asociadas al bienestar son inversamente proporcionales, como pueden ser la alegría o el ánimo, además de un notable consumo de medicamentos sin prescripción médica. En cuanto a los referentes familiares, la mayoría puntúa en la ocupación como desocupados, ¿vale? Son reportados como desempleados en cuanto a los referentes familiares, y en la proveniencia el referente familiar 1 proviene de un nivel educativo superior y el referente familiar 2 de un nivel educativo bajo o inferior. Bueno, este trabajo es un trabajo descriptivo que nos da una... En el momento en que se hizo la encuesta, pero bueno, en función de los resultados y como apuntaba Óscar, el tema de la interseccionalidad, nos planteamos en el observatorio, también con Jordi Méndez, ¿no? Además esta propuesta fue suya, ¿no? Hacer de esta muestra de 926, ver si había diferencias de género, ¿no? Si había brecha de género entre los estudiantes mujeres y los estudiantes hombres, ¿no? Efectivamente, presentamos, esto dio lugar, y luego también hicimos otra comunicación donde comparamos estudiantes con discapacidad. Aquí utilizamos toda la base de datos, los 3.326 estudiantes, y confrontamos los 926 estudiantes que tenían discapacidad o condición limitante con el estudiantado que no lo tenía, ¿vale? Esto dio lugar a dos comunicaciones que presentamos en el Congreso de la Federación Española de Sociología, que tuvo lugar en la Universidad Pablo de Olavide en junio, que compartimos con otras compañeras que también están aquí. De hecho, el observatorio presentó en este foro 5 comunicaciones. Entonces, en el caso de la primera comunicación, discapacidad y género desde un enfoque interseccional hacia la equidad en la educación superior, algunos resultados principales que encontramos es que efectivamente sí que el enfoque interseccional nos permite identificar discriminaciones múltiples por género y por discapacidad, porque en este caso eran las mujeres quienes trabajaban, 3 pinceladas, trabajaban menos horas, con menor intensidad y en trabajos menos relacionados con los estudios que en el caso del género masculino. Además, dependían en mayor medida
de los ingresos de la familia o la pareja. Y finalmente, otra pincelada y más resultados, pero solamente para apuntar estos tres, tenían una menor autonomía en los desplazamientos desde su casa hasta la universidad. Con lo cual sí que es importante, ¿no?, poner de relieve que también en este grupo de estudiantes, además de detectar las condiciones de vulnerabilidad que ya se dan por su situación, ¿no?, muchas veces, pues también vemos que se pueden dar y acentuar más en el caso del género femenino versus el género masculino. Además presentamos otra comunicación que fue el de perfiles, condiciones de vida y competencias digitales del estudiantado con discapacidad, un análisis de desigualdades en la sociedad digital. Y en este aspecto lo que hicimos, como digo, es coger los 3.300 estudiantes y confrontar los 926 respecto del resto, y encontramos también que había desigualdades estructurales, ¿no? Había un peso significativo por parte de las mujeres frente a los hombres en cuanto al estudiantado de DCL. Además procedían de niveles educativos más bajos, ahí podemos encontrar una cierta brecha de origen social, también dependían más de las becas y ayudas, también vinculado a la brecha de origen social, y una cuestión clave en una sociedad digital, y es que se autopercibían menos competentes también en las competencias digitales respecto del estudiantado con DCL. O sea, tenemos largo camino para trabajar en programas que ayuden a que este tipo de estudiantado, este grupo de estudiantes, ¿no?, tengan condiciones más fáciles en el escenario de la universidad. Muchas gracias.